Hace unos días, para celebrar el Día del Niño en Corea, las actrices Kim Go-eun y Park Bo-young habrían sorprendido con una hermosa acción, ya que según la agencia de Kim Go-eun, VH Entertainment, ella habría donado alrededor de $36,000 al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl, con el fin de apoyar a mejorar el entorno médico en el área de pediatría, mientras que la actriz Park Bo-young habría donado alrededor de $15,000 a la Fundación Infantil Green Umbrella, los cuales estarían destinados a mejorar las condiciones del Hospital Infantil Metropolitano de Seúl. Ambas actrices serían reconocidas por estas grandes acciones, ya que por un lado durante los últimos 5 años Kim Go-eun habría donado a aquellos pacientes con enfermedades graves crónicas, y en particular a aquellos que enfrentan dificultades económicas, mientras que Park Bo-young durante la última década ha donado constantemente en fechas como su cumpleaños y el Día del Niño a hospitales infantiles. Por lo que si quieres brindarle tu apoyo a ambas, te comparto que estarán participando en próximos dramas de Netflix, ya que estaremos viendo a Kim Go-eun en dramas como You and Everything y The Price of Confession, mientras que Park Bo-young estará participando en el drama Unwritten Seoul. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Y el regreso de Seo Ye-ji a los dramas podría estar sucediendo muy pronto, ya que según algunos informes, ella se encuentra revisando la posibilidad de participar en el drama basado en un webtoon Forest of Humans. E incluso el pasado 8 de mayo su agencia confirmó que actualmente se encuentra revisando esta oferta. El drama será del género thriller y suspenso que sigue la aterradora historia de un bosque en el cual se realizan experimentos, el cual cierra sus puertas cuando todos los investigadores parten de este mundo de manera misteriosa. Por el momento además se conoce que el drama se encuentra en negociaciones para ser transmitido en alguna plataforma de streaming a nivel mundial, y de confirmarse la participación de Seo Ye-ji, este sería su regreso a los K-dramas luego del drama If de 2022. En cuanto a próximos estrenos de Netflix y en particular para los fans del actor Seo Ji-sub, les comparto que muy pronto lo tendremos de regreso, ya que el pasado 9 de mayo se liberaron los primeros avances para su próximo K-drama Mercy for None o Sin Piedad para Nadie, el cual está basado en el webtoon bajo el mismo título que sigue la historia de Ki-jun, un ex gángster quien dejó su pandilla hace 11 años, sin embargo tiene que volver a este oscuro mundo para descubrir la verdad de la pérdida de su hermano menor. Además de Seo Ji-sub, el drama será protagonizado por los actores Ho Jung-ho, An Ki-kang, Gong Myeon y Cho Jung-woo, y contará con la participación especial de los actores Lee Jung-hyuk y Cha Sung-won. Esta será una historia que tendrá un total de 8 episodios y se estará estrenando el próximo 6 de junio para que no te lo pierdas, ya que este es un regreso muy esperado del actor Seo Ji-sub, pues su último drama fue Doctor Abogado en 2022. Además de este drama, el próximo 16 de mayo tendremos la llegada de Querido Hong-rang a Netflix, por lo que hace unos días la actriz Cho Bo-ah estuvo asistiendo como invitada al programa de entrevistas de la comediante Park Na-rae, en donde compartió un poco de sus coprotagonistas, mencionando que desde su punto de vista el actor Jung Geram es alguien brillante con una personalidad tierna, mientras que aunque Lee Jae-guk puede parecer un poco frío, en realidad es una persona sumamente cálida, y sorprendió compartiendo que en un inicio el actor Kim Ye-wook únicamente haría una aparición especial en el drama, pero con el tiempo el equipo de producción le pediría que asistiera a grabar más escenas, uniéndose hacia el elenco oficial del drama. Además recordó un poco de su anterior coprotagonista, el actor Lee Dong-gu, con quien participó en El Zorro de 9 colas, confesando que cuando lo conoció por primera vez se preguntaba por qué era tan frío o si estaba enojado con ella, pero pronto descubrió su personalidad amable, por lo que contó que incluso en uno de sus proyectos le habría enviado un carrito de comida con el mensaje: Dong-guk puede enfadarse, quejarse o decir cosas raras, pero es solo su forma de acercarse, por favor ten paciencia con él. Compartiendo en tono de broma que a ella le habría tomado alrededor de un año entender completamente su personalidad. Recientemente se llevaron a cabo los premios Baeksan en su edición número 61, en los cuales algunos de los ganadores fueron Si la vida te da mandarinas en cuanto a mejor drama, mientras que Yoo Ji-hoon habría recibido el premio a mejor actor por Héroes de Guardia y Kim Tae-ri a mejor actriz por el drama Yeongnyeon As una estrella. Sin embargo, debido a las grandes actrices que competían en esta categoría como IU por Si la vida te da mandarinas, Kim Hye-jun por Lovely Runner y Yang Nara por Buen socio, después de anunciar
conocer los resultados finales se desataron una serie de opiniones encontradas en redes, ya que por un lado algunos fans de IU habrían mencionado que de cierto modo esta decisión les habría parecido injusta, pues desde su punto de vista ella habría tenido un gran desempeño en esta historia interpretando no solo uno sino dos papeles, por los que incluso habría recibido elogios internacionales y para ellos era un tanto como ignorar el talento de IU. A lo que los fans de Kim Tae-ri compartieron que su papel en Jongmyo nace una estrella sería irreemplazable, ya que dentro del drama habría interpretado a un total de 12 papeles diferentes, además de que habría dedicado bastante tiempo a aprender Pandori o narración musical coreana, al igual que a tomar lecciones de gukgeuk u ópera tradicional coreana y a estudiar el dialecto que requería su personaje. Sin embargo, aunque ambas, al igual que todas las actrices nominadas, eran merecedoras de este premio debido a su gran talento, esta discusión habría continuado en línea. Además de esto, durante esta ceremonia, un momento tras bambalinas habría llamado la atención de los internautas, ya que se habrían compartido algunos clips en donde Song Hye-kyo sorprendió a los fans con su personalidad y actitud, pues durante algunos de los videos más populares de esta noche se le podría ver al inicio de la ceremonia, saludando alegremente a sus colegas y superiores e incluso aunque habría sido guiada hasta su lugar se habría desviado un poco del camino, para saludar a algunos de ellos como el presentador Yoo Jae-suk y la actriz Jeong Hye-ran, e incluso concluyendo con una reverencia a sus colegas junior antes de tomar asiento, por lo que varios de los fans habrían destacado la amabilidad y compañerismo de Song Hye-kyo, mencionando que esta sería una de las razones por las que ella habría mantenido una de las carreras más sólidas en la industria. Pero además durante esta noche, ya un poco más de un año de su estreno, la pareja de Lovely Runner conformada por los actores Byung Gu-seok y Kim Hye-jung continúa conquistando los corazones de los fans, ya que ambos habrían recibido el premio a la popularidad Prize a Mejor Estrella Masculina y Femenina respectivamente. Como dato curioso, esto no habría sucedido con una pareja protagónica en dramas desde que el premio fue otorgado a los actores Son Ye-jin y Hyun Bin, después de su participación en el popular drama Crash Landing on You de 2019. Por lo que con respecto a este gran logro, Byung Gu-seok agradeció a los fans quienes le dedican un poco de su tiempo en su ajetreada vida, mencionando que no lo habría logrado si no fuera por ellos, y añadió con un comentario que siempre guardaría en su corazón es que su actuación fue reconfortante, por lo que haría todo lo posible por convertirse en un gran actor y continuar reconfortando a los demás. Mientras que la actriz Kim Hye-jung compartió que recibir este premio era algo tan grande como recibir el cariño de los fans. Por lo que como siempre cuéntame en los comentarios si ya viste esta historia y si aún no la has visto te recuerdo que se encuentra disponible a través de Rakuten Viki. Por último les recuerdo que el próximo lunes es lunes de estreno en Netflix con El sabor de lo nuestro. La historia seguirá a un joven heredero de una empresa alimentaria quien no está interesado en el buen sazón. Mientras que por otro lado tenemos una joven chef apasionada por la comida, sin embargo su pequeño restaurante no tiene éxito, por lo que el destino los lleva a conocerse y de algún modo ambos terminan dirigiendo un pequeño restaurante, por lo que además de esto los sentimientos comenzarán a surgir entre ambos. El drama será protagonizado por los actores Kang Han-eul, Go Min-chi, Kim Shin-rock y Yoo So-bin, y además el drama contará con las apariciones especiales de los actores Park Ji-hoon y Jo Jun-sok, y estará llegando a nosotros a la par de su emisión en Corea. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos próximos dramas estarán viendo en los comentarios ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.